Hola hermanos, el día de hoy, 14 de octubre del 2021, es jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hoy es día de San Calixto I, Papa. Fíjense, cuidado, él era liberto, es decir, originalmente era esclavo y fue liberado precisamente por su amo, digamos lo que se llamaba Cómodo, al cual él servía. Él nace en Roma, es lo único que tenemos claro, vivía al otro lado del Tíber, en el Trastevere, o sea, ahí era la zona donde vivía la gente pobre, la gente que eran, pues, digamos, menesterosos. Y miren, él llegó a ser papa porque le colocó el papa, anterior a él, el papa Seferino, le colocó como administrador de la primera posesión que tuvo la iglesia. Fíjense, esto es bien importante. La primera posesión que tuvo la iglesia, que era un cementerio, un quimiterios, aquí se llama, ¿no? Un dormitorio. Más adelante se va a llamar, más adelante, vamos, varios siglos más tarde, se le llamará catacumbas, ¿ok? Y de hecho se llaman las catacumbas de San Calixto, por él, ¿ok? Por él. Pero lo que pasa es que originalmente era sencillamente el cementerio sobre la Vía Apia, que era propiedad de la iglesia. Él lo administró, él lo organizó y luego, bueno, llegará a ser papa a la muerte de Seferino alrededor del año 217. Cuidado con lo que les digo. Al mismo tiempo, Surgeviense es el primero en tener una posesión a nombre de la iglesia, pero al mismo tiempo es el primero que tuvo un antipapa, porque resulta ser que lo que sabemos de él en su mayoría procede de los ataques del primer antipapa, del primero que se hizo nombrar papa, que era Hipólito. Hipólito, cuidado confundido con San Hipólito, ¿no? Este Hipólito le va a hacer la vida imposible, va a decir de todo. Le decía que era hereje, que era macedonianista, que era sabeliano, de todo, para denigrarlo. Pero el hombre era todo lo contrario. Persona muy inteligente, muy capaz, muy cercano a los pobres y sobre todo, como les digo, ese sentido de organización que tuvo de la iglesia. Él muere, bueno, de hecho, fíjense que se convirtió en cristiano ya cuando era una persona muy adulta, ¿eh? O sea, no era un jovencito cuando entró al cristianismo. Y pues se supone, como les digo, que había nacido ahí en Roma en el año 100, alrededor del año 150 y tantos, y va a morir en el año 222, y de su celebración se coloca aquí por la fecha. Miren, algunos dicen que él muere el 18 de septiembre. Lo del 14 de octubre, como la fecha de su celebración, de su onomástico, si lo quieren, de su martirio, porque él fue asesinado en el 222, como les decía, coincide con el hecho del momento en el que él fue colocado en Santa María en Trastevere, que es una iglesita, una iglesia preciosa, ¿no? Que ahí fue, en un pozo fue tirado, supuestamente, y fue un 14 de octubre. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, la primera lectura siempre la carta a los romanos. Recuerden las meditaciones que sigue teniendo Pablo en torno al papel de los judíos y los paganos y todo esto, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 30. Hermanos, la actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado por cumplir la ley, de ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este capítulo 3 de la carta a los romanos ha hecho correr tanta tinta, sobre todo en el ambiente protestante, porque y sobre todo en el ambiente más pentecostal, porque leen mal, y muy mal, este capítulo 3, porque lo descontextualizan, y entonces en el momento en el que se pierde el contexto, se vuelve un pretexto. Fíjense, o sea, Pablo está hablando, probablemente porque la comunidad cristiana de Roma tenía un origen netamente judío, había muchos judíos convertidos al cristianismo. Entonces, ellos se glorían, por eso lo dice Pablo, que te da derecho a gloriarte. Te sientes superior a los demás porque por tu apellido, por ser judío, ya estás salvado. No, nada de eso. Además, por el cumplimiento de una cierta normativa, llamémosle así, ritual.
No, tampoco, les dice Pablo, nada de eso. Dios es Dios, no hace favoritismo, no tiene favoritismo, ¿se acuerdan de ayer? No, no tiene favoritismos. Entonces, Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Nuestra fe en Cristo. ¿La fe salva? Claro que sí, sin ninguna duda, pero no solo la fe, porque la fe es una virtud, así que ese adverbio no aparece, hombre, ese es el problema, ¿no? En otro lado, Pablo dirá que la sangre de Cristo nos salva. En otro momento, me explico, la gracia de Cristo nos salva. Entonces, esto es importante, ¿no? Para no terminar tergiversando lo dicho por Pablo. Somos llamados a la fe, a creer en Cristo, claro que sí, pero la fe es una actitud activa. De eso precisamente, ay Señor, lo que nos indica el Evangelio de hoy. Siguen los ayes, ¿no? Y graves, ¿no? Lucas 11, capítulo 11, pues versículos del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué duro, ¿no? Señor, no se anda por las ramas, dice las cosas con toda claridad, ustedes se le van a pedir cuentas. A esa generación, Padre, a la del siglo. No, también a nosotros se nos van a pedir cuentas, porque también nosotros, yo me pongo a pensar en toda esta gente que se dedica a romper con la unidad de la iglesia. A todos estos que sencillamente atacan al Papa por fórmula, atacan a los obispos por fórmula. Bueno, yo no sé en qué estaremos todos, ¿no? O sea, aquí el punto y la clave de todo esto es que se nos van a pedir cuentas y que ha corrido sangre, ha habido persecución, ha habido martirios. Lo van a seguir habiendo, lamentablemente, porque siempre habrá alguno. Ya les digo, el gran problema, cuando hablan los obispos, cuando habla el Santo Padre, estos días, el discurso del Santo Padre, con la inauguración del sínodo, del proceso sinodal, la homilía del domingo pasado, es realmente preciosa, oigan. Es realmente preciosa, pero aquí la gente tergiversa todo. No aquí, pero en varias partes en Europa tergiversan las cosas terriblemente, ¿no? Un llamado a la sinodalidad, un llamado a la unidad, eso es lo propio. Bueno, el Papa va siendo mártir de tantas cosas y de tantos ataques, ¿no? Bueno, y luego a los doctores de la ley, es que ustedes han guardado la llave del saber, no dejan entrar ni entran ustedes tampoco. Bueno, hay algunos que son tan sabiondos, ¿verdad? Que están, insisto, por encima de los demás con esa actitud soberbia, con esa actitud tan sobrada, pero al mismo tiempo tan deprimente. Una persona que no ayuda a los otros a alcanzar la fe, una persona que teniendo la posibilidad de hacerlo no lo hace, realmente pobrecito. Y ahí terminan ahí acosando al Señor Jesús para ver cómo lo agarran, haciéndole caer en trampas. Hoy en día hacen lo mismo con cada uno de nosotros si tratamos de mantenernos firmes. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, ayúdame a entrar decididamente por la puerta del Evangelio. Llevo mucho tiempo siendo cristiano, pero no acabo de pensar como tú, sentir como tú, rezar como tú, arriesgar como tú, tratar a los pobres como tú, renunciar como tú, compartir como tú, entregarme como tú. En definitiva, no me atrevo a amar como tú. Que tu espíritu me dé el empujón que necesito para vencer la pereza y la mediocridad y entrar cada día con mayor profundidad en tu reino. Ayúdame a ser puente que abra camino, que nunca sea muralla que cierre el paso, para que muchas personas, algunas muy cerca de mí, que buscan la fuente de la felicidad y de la alegría, puedan encontrarse contigo, puedan descubrir y vivir que tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Calixto, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Pues hombre, es jueves, ¿no? Está de más decirles que tenemos que hacer siempre, todos los días, debería ser todos los días, pero el jueves, como hacemos memoria de la institución de la Santa Eucaristía, pues conviene hacer un momentito de adoración. Feliz jueves, pues, para todos.